Buenos días. Atravesamos tiempos turbulentos, las balas de las guerras que no somos capaces de parar, el debate social contaminado por el discurso del odio, xenófobos, machistas, la falta de humanidad que destila el rechazo, en los cerrojos de algunas fronteras, ante el éxodo de personas que huyen de sus patrias, vencidos por el hambre, la violencia o la falta de libertad. Atravesamos tiempos turbulentos que amenazan con cambiar el estado de bienestar por el de malestar. Tiempos en los que la ligereza del populismo prima sobre la fortaleza de la filosofía. Nos intoxican elevadas dosis de adrenalina verbal desbocada, denigrante y ofensiva en la narrativa pública. Atravesamos tiempos turbulentos y el periodismo es un reflejo de ello, de la propia sociedad. La profesión está amenazada y desprestigiada por el intrusismo, por la proliferación de pseudomedios de comunicación que responden a intereses ajenos a la propia información. Plataformas que escriben a favor o en contra, dependiendo de quién las financie, y en ocasiones sostenidas por dinero público, y difusoras de bulos para intoxicar a la audiencia y beneficiar determinados intereses. La amenaza de una propaganda que construye, cada vez con más descaro, lo que llaman hechos alternativos, que son realmente bulos, nos obliga a dar un paso al frente desde las redacciones para defender nuestro trabajo y dignificar el periodismo. Somos conscientes de que entre las debilidades del periodismo está la velocidad y la precipitación que imponen las redes sociales a la hora de publicar noticias. Hay que lanzar la noticia rápidamente, no se puede trabajar con tiempo, no se puede contextualizar ni verificar. Hay un exceso también de periodismo de declaraciones sin contexto. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, aunque en la mayoría de las ocasiones probablemente no aporta nada. Es un ruido que además nos distrae a los periodistas de contar otras historias que quizás sí merecen la pena conocerse. Y entre las amenazas del periodismo también figura lo que se llama la dictadura de lo viral, que eleva a categoría de contenido informativo cualquier anécdota o cualquier trivialidad. Un vídeo de gatitos o una señora japonesa ordenando armarios pueden ocupar un lugar preferente en un periódico, un lugar que está destinado a una noticia y que lo ocupan esas noticias más frívolas, ¿no? Confundimos la información con el entretenimiento, que es otro de los conflictos que se presentan. Ni siquiera tenemos que encender la radio o abrir un periódico, porque ahora la información nos llega a nuestro teléfono. Nosotros no vamos a una fuente, las fuentes llegan a nosotros y algunas están contaminadas con titulares y con relatos que no se corresponden a la realidad. En las redes sociales sucede, además, que nosotros muchas veces no accedemos directamente a la noticia, sino a la valoración que hacen de esas noticias algunas otras personas, con la carga subjetiva que eso supone. La propaganda en forma de desinformación, no es ningún secreto, prolifera de forma desbocada y, de hecho, hay muchos periodistas que ahora tienen que trabajar verificando información y desmintiendo bulos. ¿Todo ello qué hace? Pues todo ello adultera considerablemente nuestro derecho a la información. Sobre todo los de mi generación lo aprendimos de referentes como Kapuscinski. El buen y el mal periodismo se diferencian muy fácilmente. El primero, además de una descripción de los hechos, de los acontecimientos, nos explica por qué ha sucedido. El mal periodismo solo nos hace una descripción, sin causas ni precedentes, sin responder a uno de los interrogantes fundamentales de las cosas que pasan. ¿Por qué? El reportero polaco además alertaba que hay muchas maneras, hay cientos de maneras de manipular las noticias, pero para Kapuscinski la mayor de las censuras es el silencio. Es decir, no hace falta mentir, basta con no hablar de ello, con omitir el tema. De hecho, todo empieza por ahí. Humberto Eco decía que no son las noticias las que hacen el periódico, sino que es al revés, es el periódico el que hace las noticias. Es decir, juntar 4 noticias distintas significa proponerle al lector una quinta noticia que no está escrita en ninguna parte, pero que existe. Si para hacer un telediario elegimos 4 noticias negativas sobre un asesinato en la periferia de Barcelona, un tren que descarrila en Badajoz, un asesinato o un robo con fuerza en Cuenca, una violación en Albacete, para el que esté viendo ese informativo, ese telediario, a lo mejor la quinta noticia es: este país es un desastre, aquí hace falta orden y mano dura. Por el contrario, si seleccionamos 5 noticias felices, el espectador podría pensar que este país todo va bien, todo va estupendamente y que no hay problemas ni conflictos. Es decir, 4 noticias hacen siempre una quinta. Esto nos conduce a otra reflexión.
a que no se puede apelar a la libertad de prensa para contar solo lo que le apetece al dueño de la rotativa. La libertad de prensa es un derecho de los ciudadanos a recibir información, pero es un deber de los periodistas y de los medios publicarla. Es decir, la libertad de prensa no consiste solo en publicar lo que se quiera. La verdadera libertad de prensa es contar todo aquello que merece la pena ser conocido, sin censuras ni silencios. En este sentido, el periodismo tiene que ser crítico por naturaleza, porque lo contrario se llama propaganda. Así que los periodistas tenemos que ser críticos y eso supone ejercer nuestra profesión con independencia. Pero al mismo tiempo, tampoco podemos mantenernos neutrales cuando las causas a las que nos enfrentemos necesiten, por humanidad, una postura clara y firme. En una ocasión, al reportero de guerra, Gervasio Sánchez, le preguntaron por esta cuestión y respondió que en un conflicto bélico no se puede ser neutral. A mí me llamó mucho la atención, pero él dijo a continuación: siempre hay que estar al lado de las víctimas. Es decir, la sensibilidad es la que alumbra la ética de los buenos profesionales, pero no solo en el periodismo, sino en todos los aspectos de la vida. En periodismo, entonces, ya no es solo lo que ocurre, sino el criterio que cada medio aplica para decidir qué va a ser noticia, qué publicamos y qué queda fuera, qué ponemos en la portada o qué damos en un breve. Y después ya llega otra cuestión mayor, que es lo que llamamos el enfoque. ¿Desde qué perspectiva nos lo van a contar? Porque aspirar a la objetividad es muy complicado. El periodista Josep Pla decía que cada vez que tenía ganas de poner un adjetivo se liaba un cigarrillo, es decir, se tomaba un tiempo, ¿no? La verdad es que ayuda y además nos da una pista. Porque un exceso de información adulterada, porque una información adulterada es fácil que contenga un exceso de calificativos. Los hechos, narrados con precisión, con datos y con fuentes de información, invitan en principio a presumir un mayor rigor. Pero hay una cuestión que lo determina todo. Quizás los medios de comunicación no nos dicen lo que tenemos que pensar, pero sí nos dicen sobre qué asuntos debemos pensar. Y el debate, la conversación, se acaba centrando en esa agenda pública. En algunas ocasiones se abre una grieta por la que se cuelan otros temas, los suicidios, la vivienda, los desahucios, cualquier otro tema que no está en la agenda, de esos que hablan, declaran una cosa y luego se replican y dicen otra, en ese bucle infinito. Así que en este sentido, en ocasiones, el propio periodismo también contribuye a la invisibilidad. Los medios de comunicación, por ejemplo, suelen ocultar la vejez y miran el envejecimiento como un problema. Identifican a las personas mayores como personas vulnerables o como personas dependientes, cuando el 97% de ellas sigue viviendo en su casa y solo un 3% habitan en una residencia. La mayor parte de las noticias que se publican en los medios de comunicación tienen cierta connotación negativa. Hay que pagar pensiones, residencias, dependencias, siempre es un gasto. Hace un año yo estaba sentada ahí donde están ustedes y como invitada al acto escuchando la lección inaugural que dio Mónica Ramos Toro. Y de pronto dijo algo que a mí me sonrojó profundamente. Dijo: cuando los medios de comunicación hablan de personas mayores, siempre ponen fotografías de personas mayores, pero mirando obras con un bastón, en la soledad de un banco en el parque, frágiles, dependientes, enfermos, sin inquietudes, en soledad. Efectivamente, pensé, qué mal lo estamos haciendo, porque las personas mayores no se identifican con esos tópicos, como los jóvenes no se identifican con el estereotipo del botellón. Empecé a fijarme más en el tratamiento de los medios de comunicación hacia las personas mayores. A los pocos días leí este titular en un periódico: el Supremo aprueba que todos los jubilados entre 2016 y 2021 puedan cobrar el plus de maternidad. En la fotografía se ve a 4 personas caminando por la calle. Pie de foto: jubilados paseando por el entorno de Gamazo. No sabemos si lo son, es una mera suposición del periodista y quizá tampoco estén paseando, igual vienen de hacer deporte, van a clase, a tomar un aperitivo, pero ahí está la mirada. Personas mayores que son etiquetadas de jubiladas o de abuelos y abuelas por sistema, mecánicamente, aunque no lo sean, aunque no tengan nietos. Pero es que a su vez el edadismo también se proyecta en nuestras propias redacciones, sobre los propios periodistas, donde se buscan rostros y voces jóvenes. La periodista Rosa María Calaf suele reprochar la confluencia además de sexismo y edadismo en los medios y dice que las mujeres de cierta edad hayan más obstáculos para ponerse ante una cámara que los hombres maduros. En su caso, a Rosa María Calaf la prejubilaron con 62 años.
Según Televisión Española, no tenía energía física suficiente para llevar una corresponsalía en el extranjero. Khalaf tiene ahora 78 años y ha estado recorriendo durante un mes Arabia Saudí en coche. El problema no parecía ser la energía. Bien, el periodismo se enfrenta a la rapidez de las redes sociales, al exceso de periodismo de declaraciones, a la dictadura de lo viral y a la confusión con el entretenimiento y a la desinformación. Y, como no, por encima de todo, el periodismo no es inmune a la tiranía de la audiencia. Lo que llaman el clickbait, que lleva a frivolizar contenidos de titulares sensacionalistas que circulan a toda velocidad, acumulando visitas que se traducen en ingresos publicitarios. Es decir, si antes éramos lectores de información, ahora al parecer somos tráfico de contenido con titulares cebo para tratar de atrapar nuestro interés sobre asuntos por lo común banales. Con frecuencia los periodistas vemos que cuelgan en la web el reportaje que hemos hecho, que hemos tardado mucho en hacer, tiene muchísimas fuentes y es muy interesante para nosotros. Nos ha costado mucho escribirlo y los lectores pinchan sin parar en otro que hay al lado sobre un concurso de hamburguesas. Entonces, las hamburguesas van subiendo posiciones en la página y nuestro reportaje interesantísimo va bajando hasta que acaba escondido. Si uno mira las noticias más leídas en los periódicos digitales, comprobará de qué hablo. Es decir, no hay proporción entre la importancia de una noticia y el interés de la audiencia. Por ello, frente a todo esto, para hacer mejor periodismo, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos lectores críticos, ciudadanos que nos exijan información rigurosa y honesta, ciudadanos que quieran estar bien informados, que aunque vean el vídeo de gatitos, también hagan clic en ese reportaje que habla sobre la despoblación, la salud mental, un conflicto internacional o el medio ambiente. Sin lectores críticos, el periodismo muere en redacciones que cada vez más se van a limitar a reproducir la propaganda que llega de los gabinetes de comunicación de los gobiernos de turno y a generar una audiencia con contenidos de entretenimiento. A la vez, y pese a lo críticos que podemos ser con nuestra profesión, se está haciendo buen periodismo, quizá con menos lectores interesados en él. Pero hay periodistas contando historias, hay periodistas combatiendo bulos, defendiendo la libertad de expresión, incluso pagando un precio muy alto por ello. Desde el comienzo de la guerra, el ejército israelí ha matado a más de 130 periodistas en Palestina, de los cuales al menos 32 fueron atacados deliberadamente mientras hacían su trabajo, según los datos de Reporteros Sin Fronteras. A este ritmo, pronto no quedará nadie dentro para informarnos. Desde que comenzó el movimiento Mujer, Vida y Libertad, tras la muerte de Mahsa Amini, en Irán más de 100 periodistas han sido encarceladas o procesadas. En Nicaragua prácticamente no existen medios de comunicación independientes y los pocos que hay los escriben periodistas desde el exilio. En El Salvador de Bukele, las agresiones y la criminalización a los periodistas y medios han llevado a prisión a varios compañeros. La lista de países donde el periodismo es una profesión de riesgo es demasiado larga. En la propia Unión Europea, la libertad de prensa está severamente amenazada en países como Hungría. En el gobierno ultraderechista de Orbán, más de 500 medios de comunicación privados han sido absorbidos, silenciados o comprados por oligarcas estrechamente vinculados al partido gobernante, el Fidesz, que ya controla el 80% del sector mediático, además de los medios públicos que han sido convertidos en órganos de propaganda. Hace 2 años Orbán prohibió arbitrariamente las emisiones de la última gran emisora independiente de radio. Espía a los periodistas con el software Pegasus y les somete a campañas de acoso y descrédito. Y aún así hay periodistas que siguen jugándose la vida para informar en estas y en otras muchas geografías. Muchos de ellos también desde pequeños medios locales donde también se reciben presiones. El periodismo resiste, aunque sea desde las trincheras. Y precisamente ese periodismo crítico, necesario e independiente, es una pequeña grieta por donde entra la luz, pero necesita lectores, ciudadanos que lo apoyen para seguir adelante. Atravesamos tiempos turbulentos. El filósofo coreano Byung-Chul Han dice que habitamos una enorme burbuja de publicidad y de promoción, que todas las personas hacen marketing en sus redes sociales y dice que lo que enferma a la sociedad es precisamente ese exceso de información, de comunicación y de consumo. Vivimos en un escenario social en el que cualquier conflicto, por más aristas que tiene, tiende a simplificarse y a convertirse en una tensión de buenos y malos. No extraña así que polarización haya sido la palabra del año para la fundación del Español Urgente. La intransigencia y la obstinación parecen haberse convertido en combustible vital
de una sociedad incapaz de cambiar o de atemperar una opinión simplemente porque rechaza a quien sostiene la contraria a la suya. Dos epicentros polares dividen categóricamente cualquier cuestión. En el terreno ideológico se secuestran nuestras emociones, a menudo sostenidas en falacias, falsedades, falsos dilemas, para agitar el enfrentamiento, y especialmente se agita la bandera del miedo. Gran parte del odio que se destila procede de informaciones erróneas o falsas, de hechos alternativos construidos por la propaganda para desacreditar al adversario. También del miedo que excitan en nosotros, aunque nos ocupen un piso, por ejemplo, aunque en Cantabria solo ha habido 2 denuncias en los últimos meses, a que los propios gobiernos nos atraque un MENA, un infame bautismo para referirnos a menores, o que el dinero público se agote en paguitas para inmigrantes u otras personas que esos discursos desprecian. Son discursos que excitan la retórica del miedo y que se propagan desde algunos medios de comunicación, por eso me refiero a ellos, algunos tan poderosos como la propia televisión, quizá no desde los telediarios, pero sí desde ciertos programas de entretenimiento. Y donde hay miedo, no hay libertad. Por lo que el profesor Byung-Chul Han considera que podría ser un elemento regresivo para la democracia, lo que está sucediendo. Él acaba de publicar un ensayo que propone combatir el miedo con esperanza, porque dice que quien tiene esperanza no se deja confundir, no se ha dado por vencido. Compartimos una sociedad de furia y ruido cada vez menos reflexiva. Un lugar público en el que los hechos no importan cuando desafortunadamente las falsas convicciones del miedo y del odio parecen querer estar por encima de la verdad. Cuando abundan ciudadanos que no quieren que les cuenten la verdad, sino que les den la razón. Y a todo ello se suma la indiferencia. El desinterés que tienen muchas personas que directamente nos informan, que se entretienen en los medios, pero que no consideran necesario estar al día de lo que sucede en la sociedad, porque ingenuamente creen que no les afecta. Decía Kapuscinski que en las guerras las primeras balas que se disparan son las palabras, que las guerras empiezan cuando cambia el lenguaje, cuando los bulos sustituyen a los hechos, cuando los insultos sustituyen al argumento, se propagan hasta desde las propias instituciones y se jalean sin ninguna consecuencia. Estamos ante un desasosegante naufragio ético. La reflexión es un hábito frecuente, muy poco frecuente en nuestro ecosistema, en esa realidad líquida de Bauman, veloz y fugaz y precaria y ansiosa en la que habitamos. Una sociedad individualista y consumista donde estamos más entretenidos que informados, donde hemos pasado de buscar y seleccionar información a que nos la cuele un algoritmo que decide qué debemos saber y, por tanto, influye sobre qué debemos pensar. Estos tiempos turbulentos exigen que participemos como ciudadanos críticos en el debate social, pero eso implica estar bien informados para poder opinar libremente. La mejor defensa contra estos tiempos turbulentos es la educación. Ahora que Kant cumple 300 años, se reivindica su audaz proclama: atrévete a pensar. Pero eso exige también atreverse a saber. Dice el periodista Martín Caparrós en uno de sus libros, En el hambre: en las 8 horas que usted tardará en leer este libro, habrán muerto de hambre en el mundo 8.000 personas. Si usted no lee el libro, se habrán muerto igual, pero usted tendrá la suerte de no haberse enterado. Hace años, el reto del periodismo era contar lo que algunos no querían que se supiese. Hoy, el desafío es contar lo que muchos no quieren saber. Muchas gracias.